las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáenz. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal, hermanos? Estamos en un capítulo más de Escudriñando las Escrituras. Hoy día vamos a seguir con la serie ¿Quién como Jesús? Nos corresponde el capítulo número 21 de esta serie. Y continuaremos con las profecías realizadas por Jesús. Esta será la tercera parte de estos últimos capítulos. ¿Quién como Jesús? Ha sido una serie que ha pretendido demostrar que no hay otro Dios como Jesús, que no hay otro que pueda presentar las credenciales que Él tiene. No hay nadie ni siquiera semejante a Él que pueda decir que es el máximo líder religioso de un tipo de pensamiento y que, por ejemplo, transforma la vida de las personas. Personas que estaban llenas de pecado, ahora viven verdaderamente vidas transformadas. Y nadie más como Jesús se levantó del sepulcro y se le vio vivo durante varias semanas. Y muchas personas fueron testigos de ese acontecimiento. A nadie más como Jesús se ha profetizado, por ejemplo, 500, 700, 1000 años antes, detalles de su vida, obra, muerte y resurrección. Nadie más como Jesús ha dicho profecías que se han cumplido exactamente, y también hay otras que, debido a la exactitud con que se cumplieron tales profecías, nosotros esperamos también que se cumplan para nosotros, los que esperamos en el reino eterno que será comandado por nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el que aparece ahí en tu Biblia y probablemente al cual nunca has leído completamente la Biblia, las Escrituras. Probablemente has leído muchos libros, pero ese libro, el que contiene la información más importante que necesita un ser humano, ha sido dejado de lado hoy en día. Bueno, este Jesús de Nazaret, a este es el que nosotros predicamos, al que nos ha cambiado nuestra vida y hoy día nos permite uno estar hablando y el otro estar recibiendo, escuchando la palabra de Dios que Él nos ha dejado como un tesoro valiosísimo para nuestras vidas, para que nuestra vida sea cambiada, transformada y empecemos a vivir el reino eterno de Dios. Dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nosotros, gracias a este sacrificio precioso del que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el más rico del universo, y que se hizo pobre por nosotros para ser exaltado a lo sumo, gracias a este sacrificio, hoy día nosotros estamos libres del pecado y de toda condenación. El Rey de Reyes, desde su elección de nacimiento hasta su muerte, vio pobreza y vivió austeramente, anunciando un reino espiritual que, aunque nadie puede ver en toda su magnitud, pero si le creemos a sus promesas y somos también obedientes, realmente en nuestra vida común empezaremos a ser testigos de sus maravillas. Jesús profetizó a Pedro que dentro de la boca del primer pez que pescara encontraría el impuesto a pagar por los dos, por Pedro y por Jesús, que le exigían las autoridades romanas.
comentaristas y teólogos han divagado diciendo cada tontería, no creyendo esta maravilla de profecía y que muestra el tremendo poder y autoridad de Dios sobre la naturaleza y que hizo posible este milagro. Lo han interpretado de una y otras maneras para evitar creer que realmente fue así. Mateo en el capítulo 17, de los versículos 24 al 27, dice la palabra: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Estos son los publicanos que cobraban los impuestos para los romanos. Y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y Pedro dijo: sí. Y al entrar Pedro en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro, que nada le había dicho aún, le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti a estos recaudadores de impuestos. Imagínate la exactitud de la profecía que le decía Jesús a Simón Pedro. Ve al mar, ahí frente a Capernaum, echa el anzuelo y el primer pez que saques, dentro de la boca encontrarás un estatero, es decir, una moneda que equivalía exactamente a 4 dracmas. Es decir, podía pagar el impuesto de Pedro, que eran 2 dracmas, y el impuesto de Jesús, que también eran 2 dracmas lo que estaban cobrando estos recaudadores. Jesucristo demostró en este milagro y en esta profecía también que es Señor sobre los peces del mar, tal cual Dios lo es, con un poder que sobrepasa toda imaginación y que se cumple tal cual Él lo dice. Y muchos de estos meditadores de la palabra o teólogos tratan de esconder y tratan de transformar para hacernos creer que esto no es posible. Claro, si al pensamiento, al razonamiento humano, esto es imposible de pensar que pueda ser cumplido. Pero vivimos en un mundo sobrenatural, el de Dios, el espiritual, el que sobrepasa todo entendimiento. Y Jesús es este mismo Dios que ordenó a los cuervos del arroyo de Querit para que alimentaran a Elías. Imagínate, unos pájaros carroñeros alimentando a Elías, el profeta. Es el mismo Dios que le dijo a Pedro que fuera a sacar ese estatero del pez, el que preparó también un gran pez para que tragase a Jonás y lo mantuviera vivo en las profundidades del mar. El milagro de Cristo está en primer lugar en su conocimiento sobrenatural al anunciarle a Pedro lo que hallaría cuando él en un tiempo a posterior fuera obediente a lo que le acababa de prometer y vería la maravilla de lo que le acababa de profetizar. Si Pedro no hubiese obedecido, si Pedro no hubiese ido, no le hubiese creído a Jesús, jamás se hubiese enterado lo que Jesús anunciaba y que lo que le había prometido era verdadero. Asimismo, hoy día, si tú no le crees al Señor, si tú no obedeces lo que Él te manda hacer, aunque parezca muchas veces descabellado, no sabrás el resultado de
lo que hubiese ocurrido si hubiese sido obediente. Hay que creerle al Señor lo que Él nos ha prometido, lo que Él nos anuncia, lo que Él nos profetiza. Si obedecemos a lo que Jesús nos ordena, entonces seremos testigos presenciales de sus maravillas y recordaremos lo que Él nos anunció y nos daremos cuenta que lo que Él nos prometió es fiel y verdadero, porque Él mismo es el llamado fiel y verdadero, Jesucristo. Debemos, hermanos, confiar en las promesas de Jesús. Él es Dios, es Emmanuel. No podemos razonar estas cosas de una manera que podamos darle una explicación. Porque estadísticamente, por ejemplo, sería improbable totalmente que alguien pudiera acertar en sacar un pez del mar, donde hay muchos, y que ese pez además tuviera dentro de su boca una moneda que equivale exactamente al valor de lo que le estaban cobrando. Imagínate. Y además que fuera el primer pez que sacaras. La probabilidad de eso, hermano, la probabilidad estadística es nula. Por lo tanto, cuando tú ves las Escrituras, te das cuenta que aquí estás frente a otra cuestión. Aquí las leyes de la física, de la química, de la biología, no te sirven. Las leyes de el pensamiento, de cómo se escribió esto, las leyes del lenguaje, de la literatura, etcétera, no te sirven para poder explicar esto. Solamente te sirve la fe, el creer que lo que estás leyendo es correcto. Te sirve solamente confiar en Dios. Y tú, hermano mío, ¿vas a confiar en lo que dudan muchos? ¿O vas a confiar en lo que la palabra de Dios, que es fiel y verdadera, te promete? ¿En qué vas a poner tu fe y tu confianza? Yo te aconsejo, hermano, por lo que también yo he vivido, confía en Jesús, confía en las profecías realizadas por Jesús, confía en la palabra de Dios, porque cuando escudriñas las Escrituras, encontrarás palabras que te hablan de la vida eterna, y solo Jesús, el Hijo de Dios, es el único que puede satisfacer tu curiosidad y transformar la palabra escrita en sucesos realmente verdaderos. El diablo no duerme, está intentando intimidarte para que te sueltes, pero aquella zarza no deja de arder. Agazapado, espera el momento, entre tinieblas rugiendo
rugiendo fuerte, pero aquella zarza no deja de arder. Y ten confianza, el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Has sido comprado a precio de sangre por el Rey que vive, Cordero inmolado, el Dios de Israel. Y ten confianza, el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Has sido comprado a precio de sangre por el Rey que vive, Cordero inmolado, el Dios de Israel. Es verdad lo que él dice, que para nada sirvo, que muchas metas me he trazado y nunca he llegado, pero aquella zarza no deja de arder. Agazapado, espera el momento, entre tinieblas rugiendo fuerte, pero aquella zarza no deja de arder. Y ten confianza, el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Has sido comprado a precio de sangre por el Rey que vive, Cordero inmolado, el Dios de Israel. Y ten confianza, el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Has sido comprado a precio de sangre por el Rey que vive, Cordero inmolado, el Dios de Israel. Y ten confianza, el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Has sido comprado a precio de sangre por el Rey que vive, Cordero inmolado, al Dios de Israel. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 21 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, tercera parte. Jesús profetizó también otras muchas cosas que iremos analizando en el capítulo de hoy y en los próximos capítulos. Tenemos una profecía de Jesús sobre quienes realmente formarían parte de su familia. Recordemos que María concibió del Espíritu Santo a Jesús siendo virgen. Y la palabra de Dios nos dice que María no tuvo contacto sexual con José hasta que Jesús nació. Pero después del nacimiento de Jesús, a pesar que la Iglesia católica, ¿no es cierto?, ha dicho que María se mantuvo siempre virgen, pero eso es
no querer creerle a la palabra de Dios, que dice claramente que Jesús tenía hermanos y hermanas, e incluso nombra a los hermanos de Jesús. La familia carnal de Jesús, esos que vivían en Nazaret, ellos fueron también los testigos posteriores, los descendientes de esa familia, que también recibieron y aportaron datos a muchos escritos que hay e historiadores que escribieron acerca de los acontecimientos posteriores a las Escrituras. Las otras personas de Nazaret que conocían a Jesús desde niño, decían, dice Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Claramente Mateo nos dice que Jesús tenía 4 hermanos varones: Jacobo, José, Simón y Judas. Y además tenía hermanas, que no da sus nombres. ¿Y dónde encontramos la profecía que vamos a analizar? Mateo capítulo 12, versículo 47 al 50. Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar, Jesús. Respondiendo Jesús, al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo Jesús: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hermanos, sus afirmaciones son claramente enfáticas. Él reconoce la existencia de una familia y nos dice que el que haga la voluntad del Padre que está en los cielos será mi mismo hermano o mi misma hermana o el equivalente a mi misma madre, dice Jesús. Jesús no niega el amor a su madre ni a sus familiares carnales. No renuncia tampoco a su familia, sino que extiende su familia para incluir a muchos, a ti y a mí. Bendito sea Dios, nosotros que no teníamos nada que ver en esta historia. Él, por puro amor, nos ha incluido en su familia. Y se cumplan las profecías que hablaban que vería linaje. Así decía la profecía, que el Cristo vería linaje. Porque somos muchos los que podemos formar parte ahora de la familia directa de Jesús. Judíos que han creído y no judíos, gentiles como nosotros, que también hemos creído. Jesús no se quedó atado al solo amor humano de una madre carnal como María, o de sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, o de sus hermanas carnales. Hay otra familia espiritual a la que Él le desea dar la prioridad, a la que Él ama en un orden espiritual y sobrenatural, y con la cual compartirá el amor más entrañable por toda la eternidad, el amor más profundo, un amor más profundo que el amor humano, un amor superior, un amor incluso superior con el que un hijo puede amar a su madre y a sus hermanos y a sus hermanas. Y nosotros, a través de su Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en nosotros, podemos llegar a amarle de una forma sobrenatural, tal cual Él nos ha amado primero. Sintiéndolo cada día en la intimidad de nuestro hogar y en todo lo que hacemos, como nuestro pariente más próximo, que es el familiar más fiel en todos nuestros secretos,
que no andará murmurando ni diseminando lo que nosotros le hemos confesado en oración. Él permanecerá en silencio, en secreto. Él no se enojará con nosotros y abrirá su boca a otros y empezará a hablar de lo mal que nos hemos portado y de lo que Él sabe de nosotros. Él es el mismo que compartirá también nuestros sueños, nuestros fracasos, nuestros éxitos, de una manera fiel, como un hermano, como un pariente próximo a nosotros. Él, como nuestro pariente redentor también, está muy interesado en corregirnos y guiarnos por la senda correcta del verdadero camino y el único camino que conduce al Padre, por la senda verdadera de sus enseñanzas y de su único evangelio. Y todo esto porque Jesús nos ha constituido sus parientes, porque ahora somos una familia con el Padre, somos uno, somos una familia en Jesús. Hemos sido constituidos hijos adoptivos de un mismo Padre por el sacrificio maravilloso de Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. Jesucristo dijo en la palabra que era uno con el Padre y le pidió también al Padre que nosotros fuéramos uno también como en conjunto y también con Él. Y se ha cumplido la profecía dada por Jesús, que en realidad Él tiene una familia inmensa de los que hacen la voluntad del Padre Celestial. Cuando tú haces la voluntad del Padre Celestial, lo que dice ahí en tu Biblia, en esas letras chiquititas, en ese conjunto grande de hojas que a veces pasas por alto y muy pocas veces te las conoces de memoria, ahí está la verdad y ahí están contenidas promesas y también están contenidas ordenanzas para que nosotros las cumplamos y seamos obedientes y hagamos la voluntad de nuestro ahora Padre Celestial, para que realmente formemos parte de la familia de Jesús, seamos su hermana, seamos su hermano o seamos su madre, tal cual Él nos profetizó. Y Él dijo que cuando nosotros obedecemos la voluntad del Padre que está en los cielos, entonces pasamos a formar parte de su familia. Gloria a Dios por esta promesa y esta profecía que se cumple. Y hoy día tú no estás solo, hermano. Puedes ser traicionado por tus parientes más próximos. Ellos pueden tal vez hablar mal de ti o defraudarte, pero encontrarás en Jesús y encontrarás en los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos, también una familia en la cual tú puedes confiar y en la cual también tú puedes buscar el apoyo humano, el apoyo espiritual y el apoyo de todo tipo, según Dios te lo conceda, de acuerdo a tus necesidades. Gloria a Dios, porque ¿quién como Jesús? No hay otro que pueda darnos semejante promesa que nos servirán eternamente. Sé que es difícil seguirme, sé que se desgarra y duele el corazón cuando te tratan mis manos y pruebo tu paciencia. No entiendas los misterios, yo soy tu Dios. En mis manos sostengo las lágrimas que has derramado
y no paso por alto tu clamor. Yo soy el que nunca se duerme y vela por tu sueño. Refúgiate en mi costado, soy tu creador. Si no encuentras salida y se nubla tu alma, búscame por las noches. Si sientes que me extraña, sé que es difícil continuar, pero te infundirá aliento al caminar. Yo seré tu refugio seguro en la tempestad. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Sé que ahora no entiendes por dónde estás pasando, pero todo lo que le acontece al cristiano es para bien. Ten fe pues en la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En mis manos sostengo las lágrimas que has derramado y no paso por alto tu clamor. Sé valiente y confía en mí, pues yo he vencido al mundo, pero recuerda que en él también hay aflicción. Si no encuentras salida y se nubla tu alma, búscame por la noche. Si sientes que me extraña, sé que es difícil continuar, pero te infundirá aliento al caminar. Yo seré tu refugio seguro en la tempestad. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y el no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Oh, sé que es difícil. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 21 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, tercera parte. Es interesante, hermanos, que Jesús nos anunció muchas cosas que se dieron cumplimiento en el tiempo de Jesús, y nosotros lo podemos ver ahí en las Escrituras, y otras muchas que están siendo cumplidas en nuestros días y otras que se cumplirán en un tiempo futuro. Jesús profetizó que el que haga tropezar a otro le traerá serias consecuencias al final. Está hablando Jesús de aquellos que de algún u otro modo hacen equivocarse, hacen errar a los pequeños, a los niños y también a los que son todavía nuevos espiritualmente, y los llevan por sendas que finalmente le conducen al fracaso y al error. Muchas veces hemos dicho cosas o hemos hecho ciertas cuestiones que han hecho tropezar a otro más débil. Debemos aprender a tener cuidado con lo que decimos o hacemos. Nos cuesta esto. A veces es muy difícil. A algunos les cuesta más que a otros. Es natural en nosotros todas estas imperfecciones, pero la idea es que el Espíritu Santo, que vive en nosotros, nos vaya haciendo madurar y corregir estos errores
de tal manera que no hagamos tropezar a los que son más pequeños en el Evangelio. Mateo, en el capítulo 18, versículos 6 y 9, Jesús habla de estas cosas con respecto también, por supuesto, a los incrédulos que hacen tropezar a los más débiles. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asna y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echados en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Jesús está profetizando que habrá un juicio y que el juicio va a implicar un castigo para quienes no corrijan estos actos. Jesús nos está alertando de cuidado con lo que ven nuestros ojos o lo que tocan nuestras manos o por dónde caminamos en esta vida. Ahora, no es así tan literal como para llegar a alguien y sacarse un ojo porque tuvo una mala mirada, sino es una idea en que nos hace entender que en forma radical debemos cambiar lo mal que estamos procediendo. Hoy vemos con horror cómo a nuestros niños se les enseñan mentiras en los colegios y en las universidades, también a los más grandes, con respecto a cómo se originó el universo y la vida, con el objetivo de negar la existencia de Dios y de negar la veracidad de las Escrituras, de decir que la palabra de Dios en realidad no vale nada. Y todos estos maestros que nos hablan y estos libros también que escriben estas cosas, un día tendrán que dar cuenta ante Dios en el juicio final, donde se verá cumplida la profecía de Cristo, que serán lanzados al infierno de fuego. Se han introducido enseñanzas falsas hoy en nuestros días también de la sexualidad, del matrimonio, y finalmente vemos muchas cosas. Hoy a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Amós, en el capítulo 5, versículo 14, este profeta del Antiguo Testamento nos decía: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Entonces, si nosotros decimos que Dios está con nosotros, si Jesucristo está con nosotros, entonces debemos buscar y hacer lo bueno y no lo malo, para que realmente podamos tener vida eterna con Él, con Dios, después del juicio final. Isaías capítulo 5, versículo 20, también dice la Escritura: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hoy día vemos cómo estas palabras dichas por Isaías 700 años antes de Cristo se cumplen también en nuestros días, en internet, en los medios sociales, en las redes sociales, en todos lados, donde a las cosas que para Dios son horribles de malas, pero para ellos, los que nos hablan a través de estos medios de comunicación, son perfectamente posibles e incluso se han legalizado. Qué importante es no ser piedra de tropiezo para los débiles y pequeños, para los niños que están creciendo y están aprendiendo desde la enseñanza básica. Tanta mentira que, por supuesto, los va a hacer dudar mucho de la palabra de Dios. Y es por eso la importancia tremenda que tiene la enseñanza de nuestros hijos o de los nietos, los más pequeñitos, de llevarlos a la escuela dominical,
de trabajar con ellos en temas no solamente superficiales, no solamente de que David, que Sansón, que Goliat, sino que trabajar con ellos temas más avanzados. Usted hoy día en la enseñanza básica, en tercer año básico, le enseñan cosas que a nosotros, por lo menos a mí, me enseñaban ya en los cursos superiores. Y hoy día el hombre está enseñando las mentiras tremendas a niños muy pequeños. Así que no tengamos miedo de enseñarle palabra más avanzada, más madura a los niños pequeños, para que ellos desde ya también aprendan el Evangelio y se den cuenta de las verdades múltiples que aparecen en la Escritura. Y no solamente de hacerlos pintar y de hacerlos dibujar y de contarles historias y nada más que eso. Qué importante es no ser piedra de tropiezo para los niños. Un llamado de atención para los incrédulos también y los que tratan de cambiar la palabra acomodándola para seguir pecando y atraen tras ellos, tras su mal ejemplo, a otros que en su ignorancia, en la ignorancia de las Escrituras, son atrapados también por falsas doctrinas, por malos ejemplos que los alejan de la verdad del Señor. Mantente informado, escudriñando las Escrituras, pidiéndole sabiduría, orándole a tu Dios, pidiéndole que el Señor te hable a través de tu Espíritu Santo y te enseñe todas las cosas que son necesarias comprender para que así estés más protegido de los que vienen a tratar de hacerte tropezar. Jesús profetizó que el que haga tropezar a otro le traería serias consecuencias al final. Y esto es algo que quedará perfectamente cumplido en el día final, donde todos los que se han creído maestros y han enseñado falsas doctrinas a los niños y a los débiles, verán y los han hecho tropezar y los han apartado del camino, tendrán que dar cuenta de todas sus malas acciones. Que el Señor nos dé también a nosotros sabiduría para no ser piedras de tropiezo frente a otros. Que el Señor nos ayude, nos dé la virtud de ser sabios en nuestra forma de ser y en nuestra forma de actuar, para que en el día del juicio final no tengamos ninguna preocupación al respecto de que hicimos tropezar a muchos a lo largo de nuestra vida. El que crea que está firme, mire que no caiga. El que crea que está firme, mire que no caiga. Que no vaya a caer, 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 que no vaya a caer. Cuando veas que tu hermano está débil, no critiques ni murmures. Cuando veas que tu hermano está débil, no critiques ni murmures. Ora por él, 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 ora por él. Cuando veas que tu hermano te ha faltado, llámalo a solas a él. Cuando veas que tu hermano te ha faltado, llámalo a solas a él. No critiques, no, ni murmures, ni le pegues con el pie. No critiques, no, ni murmures, ni
le pegues con el pie. El hermano que se enoja con su hermano, a ese no le ha amanecido. El hermano que se enoja con su hermano, a ese no le ha amanecido. Cuando Cristo venga por su iglesia, ese se queda con el anticristo. Cuando Cristo venga por su iglesia, ese se queda con el anticristo. Arrepiéntete, reconcíliate, ama a tu hermano. Arrepiéntete, reconcíliate, ama a tu hermano. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 21 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, tercera parte. Jesús profetizó a Juan y a Jacobo, dos de sus discípulos, a estos hermanos, que serían bautizados con un bautismo especial como el suyo. Y esta profecía se cumplió en el primer siglo. Juan y Jacobo querían lugares de preeminencia en el trono de Dios, y su madre también. Marcos en el capítulo 10, versículo 38. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?, le dijo Jesús. Esto debido a que ellos querían sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda en el trono de Dios. ¿De qué bautismo hablaba Jesús cuando decía estas palabras? Lucas en el capítulo 12, versículo 50, dijo Jesús: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustia hasta que se cumpla. Era esta una expresión usada en los tiempos de Jesús para indicar el ser afectado por males muy grandes, el tener que ser bautizado por algo que lo angustiara. Entonces, a la pregunta que les hace Jesucristo a Juan y Jacobo, si estarían dispuestos a beber esta copa y a sumergirse como él en este bautismo de angustia, ellos le respondieron que sí, aunque de seguro no sabían exactamente de lo que Jesús les estaba profetizando. Y Cristo les anunció que ellos serían partícipes de este bautismo, que fue el martirio del dolor. Y aquí viene la profecía, y le dijo, y dice la palabra ahí en Mateo 20, 23. Y Jesús les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. He ahí la profecía de Jesús. ¿Y cómo se cumplió este bautismo del cual Jesús ahí en Lucas 12:50 dice que se angustiaba hasta que se cumpliera? ¿Cómo se cumplió esta profecía de Mateo 20:23 en que Jesús les dijo que del bautismo en que él era bautizado, Jacobo y Juan serían bautizados? Jacobo y Juan ciertamente sufrieron. Jacobo fue el primero de los apóstoles en sufrir el martirio. Este llamado Jacobo el Mayor sufrió el martirio en el año 44 aproximadamente, por orden de Herodes Agripa I. Dice Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esto de mató a espada o con la espada significa que Jacobo fue decapitado. Jacobo bebió de la misma copa de Jesús y fue bautizado con el bautismo que le dijo Jesús, el bautismo del martirio, y murió siendo decapitado. Y en toda su vida Juan sufrió persecución, y en sus últimos años también sufrió el exilio.
Juan murió aproximadamente a los 94 años en Éfeso, según se entiende, de muerte natural, aproximadamente en el año 100 o 101 después de Cristo. Pero antes de ser desterrado a la isla de Patmos, desde donde tuvo la visión del Apocalipsis, él sufrió ante portam latinam, que significa el martirio, al ser sumergido en una caldera de aceite hirviendo por orden, según se cuenta, del procónsul de Éfeso en los tiempos del emperador Domiciano, de la que Dios le libró milagrosamente. Y después de pasar Juan por esta caldera de aceite hirviendo, según cuenta la literatura no bíblica, Dios lo libró milagrosamente y no padeció absolutamente de ninguna quemadura, absolutamente de nada al salir del caldero de aceite hirviendo. Juan, este hermano de Jacobo, este que pidió sentarse a la derecha o a la izquierda del trono de Jesús, su nombre Yohanan, que en hebreo significa el Señor es misericordioso. Y claro que el Señor tuvo misericordia allá en Éfeso cuando él fue sumergido en esta caldera de aceite hirviendo y también padeció del bautismo del martirio del cual padeció nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:9 dice la Escritura: yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pues el emperador Domiciano, según se cuenta en la historia, lo desterró a esta isla de Patmos después de Juan haber sobrevivido al caldero de aceite hirviendo. Vale la pena, hermano, sufrir por Jesús en esta vida. Te espera al final una corona de vida eterna. Y si también tú quieres ir a lugares difíciles, tal vez a predicar la palabra, y estás dispuesto a poner tu vida en riesgo por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, tal cual lo hizo Juan, está la opción. Y tú puedes tomarla o puedes dejarla. Lo importante es que lo hagas con amor para que Jesucristo sea honrado, glorificado y conocido su santo evangelio. Y recuerda que 1 Corintios capítulo 13, versículo 3 dice que de nada sirve dar su cuerpo para ser martirizado si en ti no hay amor. Jesús profetizó que Jacobo y Juan serían bautizados del mismo bautismo que él era bautizado. Y así ocurrió. Jacobo sufrió el martirio y la decapitación. Y Juan sufrió el martirio, el caldero de aceite hirviendo y luego el exilio. Y muchas otras cosas más. ¿Quién como Jesús? No hay otro. Él cuando profetizó algo, realmente se cumplió, tal cual lo anunció, aunque hayan pasado unos cuantos años después que lo dijo, pero su palabra se cumple. Y todo lo que en la Escritura habla de Jesús con respecto a profecías, ten la seguridad que se cumplirán, porque las profecías realizadas por Jesús, todas se cumplirán. Vale la pena las lágrimas por ti.
Sé que al final de mi carrera, ahí estás tú, mi Jesús, con la corona de gloria y toda lágrima enjugarás. No importa lo que tenga que sufrir, no importa lo que tenga que llorar, vale la pena sufrir por ti, oh Jesús. Eres el mejor motivo de mi canción. Tú eres el mejor motivo de mi dolor. Tú eres la mejor razón de mi llanto, de mi sufrimiento. Vale la pena por ti, Jesús. Sé que al final de mi carrera, ahí estás tú, mi Jesús, con la corona de gloria y toda lágrima enjugarás. No importa lo que tenga que sufrir, no importa lo que tenga que llorar, vale la pena sufrir por ti, oh Jesús. Sé que al final de mi carrera, ahí estás tú, mi Jesús, con la corona de gloria y toda lágrima enjugarás. No importa lo que tenga que sufrir, no importa lo que tenga que llorar, vale la pena sufrir por ti, oh Jesús. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 21 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, tercera parte. Jesús también, hermanos, profetizó que Él estaría en medio de los que se congregaran en su nombre. Y esto es una tremenda profecía que se ha cumplido a lo largo de la historia de la iglesia, en donde el Señor ha estado presente en cada reunión en que 2 o 3 hermanos congregados en su nombre han estado alabando a Dios, escuchando la palabra de Dios, siendo edificados unos con otros, con los dones del Espíritu Santo que Él nos ha provisto. Y se seguirá cumpliendo esta profecía de Jesús hasta que Él venga por su iglesia y después estaremos para siempre con Él en un matrimonio celestial. Mateo, en el capítulo 18, versículo 20, Jesús nos dejó estampada esta tremenda profecía que nos da fuerza y esperanza y nos debe provocar un deseo inmenso de querer ir a la congregación para encontrarnos con nuestros hermanos en la fe y también, por supuesto, encontrarnos con el Señor en medio de nosotros congregados. Dijo Jesús en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, hablando de un presente continuo, un continuo a lo largo de la historia del tiempo. Esto obedece al principio de que la iglesia es un cuerpo, en donde Cristo es la cabeza y nosotros somos el resto del cuerpo que obedecemos
a las indicaciones de la cabeza. ¿Y cómo lo hacemos? A través de su palabra, donde están escritas las cosas que debemos hacer y cómo debemos conducir nuestra vida y hacer su voluntad. También cumple esta profecía con lo que Jesús pedía al Padre, ser todos uno en Él. Juan en el capítulo 17, versículo 11, Jesús dijo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y Jesús oraba al Padre cuando estaba a punto de cumplir el sacrificio de la cruz, pidiendo que el Padre nos guardara y en el nombre del Padre también fuéramos uno, tal cual Jesús es íntimamente uno con el Padre. Y esto nos debe dar paz, hermano, en que Dios ha hecho un plan para que seamos uno en Él. Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, estemos todos juntos, congregados en el nombre de Jesús y seamos uno, un solo cuerpo, con una sola cabeza, y esa cabeza es Cristo. Juan en el capítulo 17, versículos 21 y 22, dijo Jesús, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, dijo Jesús, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Qué tremenda oración de Jesús, pidiendo que la iglesia, los discípulos, todos, el conjunto, con todas nuestras diferencias culturales, lingüísticas, de origen, etcétera, finalmente no queden en nada y terminemos siendo uno, juntos con Jesús, juntos con el Padre. Y claramente no podríamos ser uno con Jesucristo si Él no estuviera con nosotros cuando estamos congregados en su nombre. Qué tremendo poder llegar a creer eso, hermano. A veces nosotros vamos a la congregación y estamos ahí medio frío, como si nada, sentados en una banca o en un asiento, como si estuviéramos en cualquier lugar, en cualquier auditorio, con cualquier persona, y no nos damos cuenta que en ese momento, si en ese lugar las personas se están congregando en el nombre de Jesús para aprender de Él, ser edificados por Él, Jesús está ahí, en medio. Nos cuesta mucho entender eso, hermano. Yo personalmente me he encontrado muchas veces distraído y de pronto me he acordado de esto, que Jesús está en medio de nosotros, que el Señor está en medio de la reunión, en medio de la congregación. Y cuando me he acordado de eso, he llegado a sentir temor por esa indiferencia o ese sentimiento vacío en cuanto a que Jesús está en ese momento en medio de nosotros, en el lugar en que estamos congregados. Y yo no me he dado cuenta. En Apocalipsis 2:1, cuando se escribe el mensaje a las 7 iglesias, en el mensaje a Éfeso, Jesús dijo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que anda en medio de sus iglesias. Gloria a Dios, porque Él sigue cumpliendo la palabra que profetizó y que prometió allá por Mateo 18:20, que dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. También, hermanos, al final se cumple plenamente la promesa de Jesucristo cuando leemos en Apocalipsis 21:3
que dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y será una manifestación mucho más completa, tal vez muy distinta a como hoy día la vemos, porque hoy día solo la vemos por fe, y el que no está muy atento puede ir a una congregación y estar 1, 2, 3 o 4 horas y no sentir que Jesús estaba allí en medio de todos. Hebreos en el capítulo 10, versículo 25, dice el escritor de Hebreos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No debemos, hermano, dejar de congregarnos. Es un mandato de Dios. Esto implica también un deseo de estar con el Señor. Cuando no quieres ir a la congregación, en parte, escúchame bien, en parte estás rechazando ir a juntarte con tus hermanos y con Cristo que está en medio de ellos. En parte estás rechazando también la compañía de Jesús que está en medio de su congregación. Es cierto, nosotros los creyentes tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, en nuestro hogar, en el trabajo, cuando vamos de camino, cuando estamos durmiendo. Ahí está el Señor con nosotros. Pero la presencia de Dios en una forma especial está garantizada, porque así fue profetizado por Dios cuando estamos en medio de la congregación, en la iglesia local, junto con nuestros hermanos, con nuestra familia de la fe, tal cual lo profetizó también nuestro Señor. Si pudiéramos acordarnos de esta profecía dada por Dios, cada vez que somos invitados a ir a una congregación, cada vez que llega la hora de ir a la congregación, si realmente entendiéramos esto, que el Espíritu de Cristo ese día va a estar en medio de la congregación, como Él lo prometió, porque lo que Él promete es verdad, estoy seguro, hermano, que dejaríamos de hacer cosas que a nosotros nos parecen importantes, pero la mayoría de ellas son banales y que pueden hacerse en otro momento, e iríamos con ganas, con fuerza, con energías. Nos pondríamos nuestra ropa para ir al culto e iríamos gozosos porque nos vamos a encontrar con Jesús en medio de la congregación de una manera especial y seremos testigos oculares, testigos directos, fidedignos de que el Señor nuevamente un día más ha cumplido su palabra donde dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo sé, hermano, que el Señor está aquí conmigo mientras yo estoy grabando este audio. Y está también contigo mientras tú lo estás escuchando. Pero también está de una manera especial cuando estamos congregados en la iglesia local o en algún sitio donde hemos decidido congregarnos ese día. Aunque no le veas, le puedes sentir. Aunque no puedas percibir su figura física, aunque no puedas escuchar su voz audible, sí puedes sentirle y escuchar su palabra y escuchar también
cómo los hermanos dan testimonio de Él, cómo Dios está cambiando esas vidas, cómo Dios está haciendo crecer esos niños y en ellos también está creciendo el Espíritu de Cristo y la sabiduría, y también he ahí la importancia de para qué Dios te ha educado, para qué Dios te ha enseñado, para ir también a ser tú mismo o tú misma un aporte en esa congregación. Y Dios, que está presente en ese lugar, será también testigo ese día de cuál ha sido tu aporte en medio de la congregación, y Él se alegrará porque a pesar de que no le veas, tú sabes que Él ha estado ahí, y más aún se alegrará cuando tú te das cuenta que el Señor está en ese lugar, está con su congregación cumpliendo lo que Él ha prometido. A tus plantas vengo hoy, anhelo que vengas a mí, necesito solo un momento volverte a sentir, mi Señor. Me alejé sin saber que esperando estabas por mí, y a pesar de mi error siempre has estado aquí, nunca has fallado, Señor. Fuiste tú quien rompió las cadenas, es tu amor quien cambió mi existencia y me libertó de las tinieblas que me alejaban de ti, pero siempre estuviste aquí, no me olvidaste. Señor, toma mi vida, a cada instante, mi Dios, te quiero servir, solo a ti, mi Señor. Lo que yo soy es gracias a tu amor, has tomado mi vida sin merecerlo, me has elegido, no me sueltes por favor de tus manos, oh mi Señor, y en tus brazos quiero estar, poder abrazarte. Camina a mi lado, me alienta y pude encontrar las fuerzas que desgastadas habían para alejarme de ti, pero siempre estuviste aquí, no me olvidaste, jamás me has dejado, Señor, me amaste a mí. Si de algo te sirvo, Señor, toma mi vida, a cada instante, mi Dios, te quiero servir, solo a ti, mi Señor, pero siempre estuviste aquí, no me olvidaste. Jamás me has dejado, Señor, me amaste a mí. Si de algo te sirvo, Señor, toma mi vida, a cada instante, mi Dios, te quiero servir,
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 21 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, tercera parte. Jesús profetizó también que en el reino de los cielos no habría matrimonio entre los seres humanos. Y hoy día muchas veces escuchamos cuando se muere una persona y queda el viudo o la viuda, se sigue hablando o se dice que algún día se volverán a reunir en el más allá y entendemos o nos dan a entender como que seguirán siendo pareja, como que seguirán siendo matrimonio. Pero en realidad lo que Dios va a realizar en el más allá, después de la muerte, es el matrimonio entre el Cordero de Dios, el que quitó el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo, y su iglesia en su conjunto, las bodas del Cordero. Y no serán la repetición de las bodas de una pareja humana que se reencontró en el cielo. Existían dos grandes grupos en la época de Jesús, los fariseos y los saduceos, que eran judíos, pero que tenían diferentes doctrinas. Los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección ni en los ángeles. Los saduceos negaban la resurrección y la inmortalidad del alma. Y ellos le plantearon a Jesucristo un problema un día de una mujer que había muerto, pero que había tenido 5 maridos sucesivos. Seguros estos saduceos de que Jesús no les daría una solución adecuada. Ellos pensaban que esto permitiría demostrar el absurdo de la doctrina de la resurrección de los muertos, en la cual esta secta no creía. Y ellos le preguntaron que cuando tuviera lugar la resurrección, en la cual ellos no creían, le preguntaron a Jesús de quién sería esposa esta mujer que había estado casada con todos estos maridos. Era una pregunta con trampa. Pero Jesús los aplastó en su ignorancia de las Escrituras. Mateo en el capítulo 22, versículo 30, está esta profecía, este anuncio que dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y Romanos también el capítulo 7, versículo 2, la Escritura nos aclara que la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras el marido vive. Pero si el marido muere, la mujer queda libre de la ley del marido. O sea, el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Y de ahí hay separación. El que siguió a Cristo se va con Cristo. El que no siguió a Cristo se va a condenación. Hay resurrección para ese matrimonio, pero el destino final dependerá si recibieron o no recibieron e hicieron la voluntad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, hermano, estableció un principio. Todo aquel pensamiento de estos saduceos que no creían en la resurrección se basaba en un error fundamental. El que estos saduceos pensaban que el cielo es como la tierra y que la vida en la eternidad es igual a la vida en este tiempo. Pero eso es un error. La respuesta de Jesús fue que cualquiera que lea las Escrituras se daría cuenta de que allá en el cielo las cosas son distintas, porque el cielo no va a ser simplemente la continuación o la segunda parte de la vida terrenal. No va a ser la vida después de la muerte, la extensión de este mundo hacia la eternidad. La palabra de Dios nos dice que habrá relaciones nuevas y mejores que trascenderán las relaciones físicas de nuestro tiempo. En este tema dice Jesús que seremos como los ángeles y no nos casaremos. Los saduceos
aseguraban falsamente que no había ningún texto en el Pentateuco o en los profetas que se pudiera usar para demostrar la resurrección de los muertos. Pero Jesucristo les recordó cuál era el título más común de Dios en el Pentateuco: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no puede ser un Dios de muertos, le dijo Jesús, ni de cadáveres en pudrición. El Dios viviente tiene que ser el Dios de los vivientes. Y así, con estos argumentos, la posición de los saduceos fue arrasada por Jesús con su sabiduría, con su conocimiento divino, que logró demoler la falsa doctrina de ellos. Dios es un Dios de vivos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es un Dios de vivo. Abraham, Isaac y Jacob murieron, pero resucitarán, tal cual está escrito sobre la resurrección de los muertos. La posición de los saduceos fue arrasada por Jesús con su conocimiento. Refutó a los saduceos con textos de la misma escritura y demostró que hay una vida después de la muerte que no se puede concebir en términos terrenales, pues es una vida distinta. ¿Quién como Jesús? No hay otro, hermano. No hay otro igual que pueda darnos estos adelantos de lo que sucederá allá en el reino de los cielos. La gente se admiraba, dice, de su doctrina, y hasta los mismos fariseos probablemente hubiesen querido vitorearle, aunque de malas ganas, pero al fin y al cabo felices, porque con esos tremendos argumentos que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob era Dios de vivos y no de muertos, por lo tanto la resurrección existía. Los fariseos estaban felices porque con estos argumentos Jesús había destruido la falsa doctrina de los saduceos, en que ellos no creían ni en los ángeles ni en la resurrección. Así que ama a tu esposa, ama a tu marido, que los pocos años o el poco tiempo que les resta puedan vivir una vida en comunión de acuerdo a la voluntad de Dios, porque esos días, esos meses o esos años que le restan no se prolongarán en el reino de los cielos. Y si debes mostrar amor por tu cónyuge, es en esta vida, es en este poco tiempo que les resta, es para demostrar que realmente Dios ha hecho algo en ti y ha cambiado tu vida y ahora eres una persona distinta que tiene amor en su corazón, el amor de Dios, porque tiene un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y que entiende que el matrimonio se acaba y que el matrimonio es hasta que la muerte los separe, tal cual profetizó nuestro Señor Jesucristo. Hasta que la muerte nos separe, tú y yo estaremos juntos. Es mi Dios quien nos ha unido, es mi Dios quien nos ha unido, junto a Él seremos felices. En salud y enfermedades, te prometo estar contigo. Es mi Dios quien nos ha unido, es mi Dios quien nos ha unido,
lucharemos por nuestro amor. Te prometo serte fiel hasta la muerte, en abundancia y escasez. Separe, lucharemos por nuestro amor. Hasta que la muerte nos separe, tú y yo estaremos juntos. Es mi Dios quien nos ha unido, es mi Dios quien nos ha unido. Junto a Él seremos felices. En salud y enfermedades, te prometo estar contigo. Es mi Dios quien nos ha unido, es mi Dios quien nos ha unido. Lucharemos por nuestro amor. Te prometo serte fiel hasta la muerte, en abundancia y escasez, estaré contigo. Dios ha prometido siempre estar conmigo y lo cumplirá. Dios ha prometido siempre estar contigo y lo cumplirá. Hasta que la muerte nos separe, lucharemos por nuestro amor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 21 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, tercera parte. Jesús también profetizó que los religiosos judíos, esos que se sabían de memoria la Torá, perseguirían y matarían a los seguidores de Cristo, al igual como lo habían hecho anteriormente los que habían vivido siglos antes, matando, azotando y persiguiendo a los profetas. Mateo en el capítulo 23, versículos 33 y 34, Jesús nos habla esta profecía. Les decía a los judíos incrédulos: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas,
y perseguiréis de ciudad en ciudad. Estos judíos que eran incrédulos ante el Mesías que estaba frente a ellos, que no se daban cuenta que las escrituras se estaban cumpliendo perfectamente frente a sus propios ojos y que se vanagloriaban de ser perfectos ante los ojos de Dios, pero una perfección externa y no del corazón, no de la voluntad de Dios como el Señor demanda. Jesús acusó a los judíos de que la mancha del asesinato y la persecución estaba en su historia y de que esa mancha del asesinato aún no se había extendido todo lo que había de extenderse. Esta mancha que hablaba de múltiples persecuciones, azotes y asesinatos de profetas que habían ido a hablarle que se volvieran al Señor y que hicieran su voluntad. Los escribas y fariseos embellecían las tumbas incluso de los mártires, de los profetas mártires, como monumentos, pretendiendo que si ellos mismos hubieran vivido antes, en otro tiempo, no habrían perseguido a estos profetas ni habrían participado en la matanza de ellos, de estos hombres de Dios que habían venido a tratar de volver al pueblo de Israel al camino de Dios. Pero Jesús le dijo que era precisamente lo que ellos harían en un futuro muy cercano con los profetas y con hombres sabios y escribas creyentes que vendrían a ellos, pero ellos lo matarían, lo crucificarían, lo azotarían, incluso dentro de sus propias sinagogas, y los perseguirían de ciudad en ciudad, tal cual, por ejemplo, hacía Saulo de Tarso, persiguiendo de ciudad en ciudad a los cristianos. Pedro y Juan fueron azotados. Uno de los versículos ahí en Hechos, capítulo 5, versículo 40, habla de este cumplimiento de la profecía dada por Jesús. Dice que convinieron con él, con Gamaliel, los judíos, y llamando a los apóstoles, a Pedro y Juan, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Pero primero los azotaron y se cumplió aquel día la profecía que había dado Jesús allá por Mateo 23, versículos 33 y 34. También se cumplió la profecía del asesinato cuando lapidaron a Esteban. Esto aparece ahí en Hechos capítulo 7, versículos 58 y 59. Dice la palabra, y echándole fuera de la ciudad a Esteban, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban, un cristiano, el primer mártir, muerto apedreado, muerto por lapidación. Pablo también, otro más que sufrió en manos de los judíos que no creían al Evangelio de Jesucristo. Él fue apedreado en Listra. Dice Hechos capítulo 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Trataron de matar a Pablo tal cual habían matado también en otro lugar a Esteban. Pero no lo lograron. En una oportunidad, en una carta que le escribió a los Corintios, Pablo resumió sus sufrimientos por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice 2 Corintios capítulo 11, versículos 24 al 25. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado.
recordando probablemente este suceso de Hechos capítulo 14, versículo 19 en Listra. Pero con las historias de la Biblia no terminaron los azotes, ni las persecuciones, ni las matanzas. A lo largo de la historia de la iglesia han sido millones los que han sido perseguidos. Y recordamos en este momento, ya que estamos hablando que religiosos perseguirían, azotarían y matarían a cristianos, recordemos la Inquisición, que refleja a religiosos matando cristianos y persiguiéndolos. Esto que se llamó la Inquisición, que se refiere a los juicios oficiales realizados por las autoridades católico-romanas en contra de, entre comillas, herejes en España y Portugal, que los mataban, les hacían pagar penitencias, los quemaban en la hoguera porque no seguían al pie de la letra los mandatos de las falsas doctrinas que enseñaba la Iglesia Católica Romana. Un autor, Juan Antonio Llorente, él fue un feroz enemigo de la Inquisición y escritor del libro Historia de la Inquisición, por allá por los años 1817-1819. Esta historia de Llorente, Historia de la Inquisición, es la obra más famosa en contra de la Inquisición. Llorente estimó que el número de ejecuciones llevadas a cabo durante la totalidad del periodo en el que se llevó a cabo la Inquisición española, desde los años 1483 hasta su abolición por Napoleón en 1808, saque la cuenta, 325 años de persecución por la Inquisición. Llorente estimó en su libro que fueron 31.912 personas quemadas en la hoguera, hasta un total de 291.450 personas condenadas por la Inquisición a servir penitencias. Aunque otros autores, por supuesto, han tratado de minimizar las cifras, y también, por supuesto, hay otros autores que hablan de cifras mucho más grandes. Pero lo importante, dice la palabra, no es solamente sacrificar el cuerpo, si realmente no hay verdadero amor en el que sacrifica el cuerpo por la causa de Jesús. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 3 nos habla de esto. Igual nuestra admiración por aquellos que han perdido su vida, que han entregado años de su vida en una prisión, en prisiones de Rusia o de China, 40 años algunos en prisión por haber predicado el Evangelio, y otros quemados vivos incluso en nuestro tiempo, como usted puede ver muchos videos hoy día en YouTube, en donde en países peligrosos, extremadamente peligrosos, son ejecutados, quemados vivos, decapitados, ahorcados, crucificados, atravesados con diferentes objetos cortantes, etcétera, hermano. Un nivel de sufrimiento tremendo. Pero en esta oportunidad estoy hablando de la profecía en que los religiosos perseguirían a los cristianos. Y también usted ve como musulmanes, estos religiosos que dicen creer en un Dios bueno. Su Dios se llama Alá, que no es el mismo Jehová como erróneamente piensan algunos. Ellos persiguen y matan cristianos. La profecía de Jesús de que los mismos judíos perseguirían a los cristianos, hoy día también se cumple en tierras de Palestina, donde los cristianos tienen que tener cuidado a la hora de predicar el Evangelio. El Señor cumple su palabra. Lo que Él ha anunciado es hoy día una realidad,
y seguirá siendo. Seguirá la sangre de los santos manchando la tierra y muchos cargarán la misma cruz de Cristo e incluso irán a la crucifixión por no negar a su Señor. Que nuestro Dios también nos dé un sentimiento de misericordia y de amor por aquellos hermanos que están entregando todo por la causa de Cristo. Vale la pena, hermano, vale la pena sufrir, vale la pena dejar de hacer muchas cosas que son placenteras, muchas cosas que otras personas hoy día viven felices perdiendo su tiempo. Vale la pena dedicarle un tiempo al Señor, vale la pena hablarle a otros, vale la pena estar un tiempo con esos necesitados, haciéndoles volver de su mal camino y guiándoles al único que les puede salvar, al único que les puede perdonar, a Jesús, el único Salvador, el único camino que nos puede llevar al Padre Celestial. Eres lo más grande que en la vida conocí. Sé que tu mano me ha sanado y tu amor me ha liberado hasta aquí. Privilegio es tenerte. Eres el alfa y mi omega, el dueño de mi corazón. Es Jesús el que me impulsa a seguir confiada en tu amor, llevándome a volar. Mi única esperanza, tú, mi único anhelo, tú. Tu amor es diferente, tu amor es diferente. Mi única esperanza, tú, mi único deseo, tú. Tu amor es diferente, tu amor es diferente. Quiero estar siempre a tu lado, quiero andar como has andado, quiero habitar en tu presencia, quiero vestirme en complacencia, quiero prestarte a ti mi oído, quiero escuchar de tus latidos. Te quiero amar a ti, Señor. Mi única esperanza, tú, mi único anhelo, tú. Tu amor es diferente, tu amor es diferente. Mi única esperanza, tú, mi único deseo, tú.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 21 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, tercera parte. Y finalmente, hoy día vamos a revisar esta última profecía. Seguiremos en los próximos capítulos revisando otras profecías de Jesús. Jesús profetizó que algunos de sus discípulos verían las maravillas del reino de Dios. Y esto, si bien es cierto, ha sido interpretado de diversas maneras. Bueno, finalmente es algo que se cumplió. Mateo capítulo 16, versículo 28, dijo Jesús: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, diciéndole a sus discípulos, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y esta misma profecía, Marcos, en el capítulo 9, versículo 1, la define de la siguiente manera. Dice que Jesús les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y estos versículos de Marcos resultan un poco más aclaratorios. Dice que algunos de aquellos discípulos no gustarían la muerte hasta que hubieran visto el reino de Dios venido con poder. Sus palabras parecen haber sido dichas inmediatamente antes de la transfiguración de Cristo, unos 6 días antes. Y en este hecho se puede basar parte del significado, que Jacobo, Juan y Pedro vieron a Jesús transfigurado, glorificado, junto con Elías y Moisés. Pero de otra forma, o bien la transfiguración misma era el reino del cual Jesús hablaba que vendría, este reino ya establecido por Jesús, o bien esta transfiguración proveería la clave para entender este reino venido con poder. A Jesús debemos oír, decía la voz del cielo. A Él oiréis. De Él hablaron Moisés, la ley y los profetas como Elías. Pero finalmente hablaron de Jesús. Jesús es el centro de la Biblia, es el centro del Evangelio, el Mesías, el Salvador. Jesús es el portavoz del Evangelio de salvación, es el portavoz del Evangelio del reino de Dios que se ha acercado a nosotros con poder. Con ese poder en donde a lo largo de la historia de la iglesia se han visto milagros, sanidades y poder transformador de vidas humanas perdidas en el pecado. Jesucristo en esta profecía de Mateo capítulo 16, versículo 28 o de Marcos capítulo 9, versículo 1, hablaba probablemente del poderoso obrar de su reino, que sería visto, que resultó verdadero, pues sus discípulos, algunos de allí presentes, habían de ver también la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Habían allí algunos seguidores que habían de ver a judíos y gentiles creyendo el Evangelio, entrando en el reino de Dios, siendo bautizados en el Espíritu Santo, hablando nuevas lenguas, llenos de dones espirituales, con vidas cambiadas, gracias al poder del reino de Dios venido a la tierra. Algunos de estos discípulos habían de ver la difusión del Evangelio por tierras lejanas de Asia Menor, la difusión del Evangelio pasando a Europa e incluso llegando a Roma, la capital misma del gran imperio romano. Durante la vida de muchos de los que oyeron hablar a Jesús, el reino vino con poder, siendo ellos mismos testigos presenciales de milagros poderosos y grandes transformaciones
de la vida de personas que estaban sumidas, perdidas en las tinieblas del pecado y siendo salvadas, iluminadas por la luz de Jesús, por el Redentor que vendría. Y se ha cumplido, ya sea en la transfiguración de Cristo, o bien en estos otros acontecimientos que muestran el poder del reino de Dios, el poder de este evangelio. Y esta es la gran diferencia entre esta religión, el cristianismo, y las otras muchas religiones que hay en diversos pueblos y naciones, que son religiones muertas, religiones sin poder, religiones que fueron creadas por líderes que murieron y que todavía están en el sepulcro. Esta religión es viva, esta es una religión que el Espíritu de Dios, que es un espíritu sobrenatural, lleno de poder, transforma, cambia vidas, hace que las personas parezcan diferentes a las otras y en el fondo de su corazón sean diferentes. He ahí el cumplimiento de esta profecía. Algunos de aquellos discípulos vieron esto, y más aún Pedro, Jacobo y Juan, que lo vieron transfigurado en el monte de la transfiguración, que se le llama, cuando vieron cómo las ropas de Jesús y toda la imagen de Jesús se volvió llena de gloria. Jesús es distinto. ¿Quién como Jesús? No encontrarás a nadie. Tú le puedes ver con tus ojos espirituales. Tú le puedes sentir en tu corazón. Tú puedes ver el poder del reino predicado por Jesús cuando observas la vida transformada de otras personas que estaban perdidas. Tú puedes ver milagros maravillosos y veremos algún día a Dios tal cual es y estaremos con Él porque Él lo ha prometido y las profecías realizadas por Jesús, muchas de ellas se han cumplido, otras tantas se están cumpliendo y otras que todavía están pendientes se cumplirán porque Él es el fiel, porque Él es el verdadero Dios entre nosotros. Dios ha llegado con autoridad. La luz que ha venido al mundo vino para salvar. Él libera al cautivo, sana a los enfermos, levanta al caído, da vista a los ciegos. Él es invencible, su nombre es verdad y reina siempre, y reina siempre. Ven y sigue adorando su nombre, a su majestad, que su gloria llegado con autoridad. La luz que ha venido al mundo vino para salvar. Él libera al cautivo,
ciegos, Él es invencible, su nombre es verdad y reina siempre, y reina siempre. Ven y sigue adorando su nombre y su majestad, que su gloria ha llenado la tierra y este lugar. Ven y sigue exaltando su nombre y su gran poder. Su presencia te invita a creer que solo Dios es el Rey. Oh Señor, solo tú tienes poder para salvar. Aleluya. Ven y sigue adorando su nombre y su majestad, que su gloria ha llenado la tierra y este lugar. Ven y sigue exaltando su nombre y su gran poder. Su presencia te invita a creer que solo Dios es el Rey. Oh, oh, oh. Solo tú, solo tú.